La Ciudad de México brillaba aquella noche como si fuera un diamante mal tallado, luces de neón, autos veloces, música que rebotaba de discoteca en discoteca. En lo alto de una colina de las Lomas, la mansión de Alejandro Márquez resplandecía con tal intensidad que parecía un palacio de otro tiempo. Los ventanales de cristal reflejaban el resplandor de las lámparas de araña, y desde la entrada se escuchaba el eco de una orquesta contratada solo para esa velada. Dentro, el aire estaba impregnado de perfume caro y de promesas vacías. La fiesta era un espectáculo de excesos, camareros corriendo con bandejas de champaña francesa, modelos posando junto a esculturas importadas de Italia, políticos riendo a carcajadas en los rincones más discretos. El lujo no era un invitado más, era el anfitrión. En el centro del salón, Alejandro, vestido con un traje negro de seda y una corbata de satén, alzaba su copa como si fuera un cetro. Tenía 45 años, el cabello aún espeso, aunque con algunas canas plateadas que le daban un aire de autoridad. Su sonrisa era amplia, segura, casi arrogante. «Brindemos», exclamó, elevando la voz por encima de la música. «Por la vida eterna de los que nunca caen». La multitud respondió con aplausos y vítores, aunque la mayoría lo hacía más por compromiso que por verdadera admiración. A su lado estaba Santiago López, su abogado y amigo desde la universidad. Santiago era todo lo opuesto, discreto, de mirada cansada detrás de unos lentes, siempre midiendo las palabras. Con la copa en mano, se inclinó hacia Alejandro. «Algún día deberías bajarle, hermano. El dinero no es un pozo sin fondo». Alejandro soltó una carcajada sonora. «¿Bajarle? ¿Acaso no ves dónde estamos, Santiago? El dinero es como el vino, si lo dejas guardado demasiado tiempo, se echa a perder. Hay que disfrutarlo mientras dure». «Sí, pero», Santiago bajó la voz, «¿y si un día no dura?». Alejandro le dio una palmada en la espalda, como si la preocupación de su amigo fuera una broma inofensiva. «No pienses como pobre. El dinero nunca se acaba, si sabes gastarlo». Santiago no respondió. Solo lo miró con una mezcla de lealtad y tristeza. Al otro extremo del salón, Camila Ramírez, ex esposa de Alejandro y madre de su única hija, observaba la escena con los brazos cruzados. Tenía un vestido rojo elegante, pero sus ojos mostraban más frialdad que brillo. Ella conocía mejor que nadie al hombre que ahora se pavoneaba frente a todos, conocía sus miedos, sus carencias escondidas detrás de los millones. Una amiga se le acercó y le susurró: «¿Por qué vienes a estas fiestas si ya no están juntos?». Camila bebió un sorbo de vino y contestó con ironía: «Para recordarme cada vez por qué me separé». Alejandro la notó desde lejos y le dedicó una sonrisa desafiante. Camila le devolvió la mirada como quien observa a un rey en un trono de cristal, sabiendo que un día se romperá. La música cambió a un bolero suave. Algunos invitados comenzaron a bailar, otros se acercaron a la terraza iluminada. Alejandro caminó entre ellos con la seguridad de quien se sabe dueño del mundo. Pasó junto a una mesa cubierta de botellas importadas y tomó una sin mirar la etiqueta. En ese instante, su teléfono vibró. Sacó el dispositivo del bolsillo con fastidio, dispuesto a ignorar la llamada. Pero al ver el nombre en la pantalla, su contador personal, frunció el ceño. Se apartó discretamente hacia un rincón, donde el ruido de la fiesta se apagaba un poco. Contestó: «¿Qué pasa, Ernesto?». «Estoy ocupado». Del otro lado, la voz del contador sonaba nerviosa, casi rota. «Señor Márquez, tenemos un problema». Alejandro rodó los ojos. «¿Problema? ¿Qué clase de problema?». «Los números no cuadran, señor. Sus inversiones, algunas no dieron los resultados esperados. Y con los gastos recientes, la situación se complica». Alejandro se quedó en silencio unos segundos, mirando su reflejo en el cristal de un ventanal. Detrás de él, la fiesta seguía como si nada. Pero en el espejo, sus ojos mostraban algo distinto, una sombra, una grieta apenas visible en su seguridad.
Ernesto, dijo con voz firme, aunque la garganta le ardía, no vuelvas a llamarme en medio de una fiesta para asustarme con cuentos de pobres. Mañana hablamos. Colgó la llamada y respiró hondo, como si nada hubiera pasado. Se alisó la chaqueta, forzó una sonrisa y regresó al centro del salón. Pero esa noche, la frase quedó flotando en su cabeza como un eco que no podía ignorar. Tenemos un problema. Mientras las risas llenaban la mansión y los espejos reflejaban su imagen multiplicada 1000 veces, Alejandro sintió por primera vez en muchos años una punzada de duda. Se llevó la copa a los labios y murmuró, solo para sí. El dinero nunca se acaba, ¿o sí? La cámara invisible de la narración se aleja lentamente de la mansión, dejando atrás la música, las luces y los espejos que rodean al hombre más rico de la fiesta, y quizás el más vacío de todos. La mañana siguiente a la gran fiesta, la mansión de Alejandro amaneció en silencio. El eco de las risas, la música y los brindis se había apagado. Lo único que quedaba era el olor a cigarro en los sillones, botellas vacías sobre la mesa de mármol y un millonario con dolor de cabeza frente a una taza de café que no lograba terminar. El sol se filtraba por las cortinas pesadas, iluminando a medias el rostro cansado de Alejandro. Sentado en el comedor, tamborileaba los dedos sobre la mesa, como si esperara un veredicto. Frente a él, con una carpeta repleta de documentos, estaba Ernesto, su contador personal. Era un hombre delgado, de bigote recortado y mirada inquieta, acostumbrado a manejar cifras millonarias pero no a dar malas noticias. Se lo diré sin rodeos, señor Márquez, empezó Ernesto, ajustándose los lentes. Sus finanzas están al borde del colapso. Alejandro arqueó una ceja, incrédulo. ¿Colapso? Exageras. Siempre he tenido altibajos y siempre me he levantado. Ernesto negó con la cabeza, pasando páginas llenas de gráficos y balances en rojo. No, esta vez es distinto. Mire, señaló un cuadro con cifras descendentes. Sus inversiones en bienes raíces en Cancún resultaron un desastre. Los terrenos no se vendieron como esperábamos. Y los contratos con las constructoras están congelados. Alejandro encendió un cigarro, aspiró profundo y soltó el humo con fastidio. Eso no es problema, siempre hay tiempo. No, señor. La voz de Ernesto temblaba. Ya no hay tiempo. Sus gastos personales han superado cualquier ingreso. Solo el mes pasado gastó el equivalente a lo que una familia viviría en 20 años. Autos, joyas, fiestas, y eso sin contar las deudas de juego. Alejandro se levantó de golpe, con la silla rechinando contra el piso. Basta. No vine aquí para que me sermonees como un maestro de escuela. Ernesto respiró hondo, tratando de mantener la calma. Si sigue así, le queda dinero para 6 meses. Tal vez menos. Un silencio denso llenó la habitación. El reloj de pared marcó los segundos como martillazos. Alejandro caminó de un lado a otro, apretando los puños. 6 meses, repitió en voz baja, como si probara la frase en la lengua. Ernesto cerró la carpeta con cuidado. Lo siento, señor. Pero necesitaba decírselo. El contador salió de la mansión con paso apresurado, dejando a Alejandro solo con su incredulidad. Más tarde ese mismo día, Alejandro encontró a su hija Isabela en el jardín. Ella estaba sentada en el pasto, rodeada de papeles, escribiendo con entusiasmo en una libreta. Tenía 19 años y una energía luminosa que contrastaba con el peso que cargaba su padre. Papá, ven, quiero mostrarte algo, dijo, alzando la vista con una sonrisa radiante. Alejandro forzó una sonrisa y se acercó. ¿Qué haces con tantos papeles? Estoy diseñando un proyecto, respondió ella con los ojos brillantes. Quiero abrir una fundación para niños de la calle. Hay muchos que duermen en banquetas, sin comida, sin escuela. Quiero darles un lugar digno, talleres, educación. Mira, ya hice un plan. Le enseñó la libreta llena de dibujos de un albergue,
presupuestos aproximados y hasta el nombre, Fundación Nuevo Amanecer. Alejandro hojeó las páginas con una mezcla de ternura y preocupación. Es un sueño hermoso, hija. ¿Me apoyarías?, preguntó ella, con ilusión infantil y esperanza en los ojos. Él tragó saliva. Por dentro sabía que el dinero se le escapaba como agua entre los dedos. Pero no pudo romper la ilusión de su hija. Claro, Isabela. Pronto hablaremos de eso. Te prometo que tendrás todo mi apoyo. Isabela lo abrazó fuerte. Alejandro cerró los ojos, sintiendo el calor de su hija, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió vulnerable. Por la tarde, recibió la visita de Santiago, su abogado y viejo amigo. Estaban en la terraza, con una botella de whisky entre ellos. Alejandro, dijo Santiago, con tono serio, tienes que ser inteligente. No puedes seguir gastando como si fueras dueño del mundo. ¿Y qué propones?, preguntó Alejandro con ironía. ¿Vender mis autos? ¿Mis relojes? ¿Que todos piensen que estoy en bancarrota? No es lo que piensen los demás, es lo que te está pasando. Escucha, todavía hay salida. Si vendes algunas propiedades, si reduces gastos, si inviertes con cautela, puedes salvar algo. Alejandro dio un trago largo de whisky. ¿Salvar? ¿Acaso me ves como alguien que necesita ser salvado? Santiago lo miró con compasión. Te veo como un hombre que no quiere aceptar la realidad. El silencio se alargó. Alejandro encendió otro cigarro, mirando el horizonte. Después sonrió de repente, como si nada lo preocupara. ¿Sabes qué? Haré lo contrario. Esta semana organizaré otra fiesta. Una aún más grande. Todos verán que Alejandro Márquez sigue siendo el rey. Santiago apretó la mandíbula, frustrado. Eres terco como una mula. Pero cuando caigas, no digas que no te lo advertí. Alejandro levantó la copa, brindando en el aire. El dinero se hizo para gastar, Santiago. Si mañana se acaba, al menos hoy lo disfruté. Esa noche, mientras el eco de sus palabras resonaba en la terraza vacía, Alejandro firmó un cheque enorme para contratar una nueva orquesta, más champaña, más luces, más lujo. El papel se llenó con su firma firme y segura. Pero al soltar la pluma, una voz interna lo sacudió, apenas audible. ¿Y si mañana realmente no queda nada? Alejandro se levantó, caminó hacia uno de los espejos de su mansión y se contempló en silencio. El reflejo le devolvió la sonrisa confiada de siempre, pero detrás de sus ojos había una grieta, una fisura que crecía. El capítulo termina con él murmurando frente al espejo, como si intentara convencerse. El dinero nunca se acaba, nunca. Y, sin embargo, por primera vez, no sonaba como una certeza, sino como una súplica. La ciudad entera hablaba de ello, la fiesta del año. Los periódicos de sociedad ya tenían titulares preparados, los fotógrafos afilaban sus cámaras y los curiosos esperaban con ansias las imágenes que pronto inundarían las redes. Alejandro Márquez, a pesar de las advertencias de su contador y de su amigo Santiago, había decidido organizar un banquete tan grande que dejara claro a todos que seguía siendo el hombre intocable, el rey del lujo. La mansión volvió a vestirse de gala. Luces doradas iluminaban la entrada como si fuera un teatro, y decenas de autos deportivos se alineaban a lo largo de la avenida. El portón principal se abría para recibir a empresarios, políticos, modelos, artistas, todos ansiosos por codearse con el millonario que parecía reírse de la crisis. En el salón principal, la orquesta tocaba música en vivo. Las paredes estaban adornadas con arreglos florales importados, y el piso brillaba como un espejo recién pulido. El aire olía a champagne caro y perfumes franceses. Alejandro apareció en lo alto de la escalera de mármol, con un traje blanco impecable. Sonreía como si nada lo inquietara. Levantó los brazos, saludando a sus invitados como un emperador que entra a su palacio. «Bienvenidos a la casa de los que nunca caen», exclamó con voz potente.
Los aplausos llenaron el salón, aunque detrás de muchos rostros se escondía la curiosidad morbosa. ¿Sería cierto que Alejandro estaba perdiéndolo todo? Entre la multitud, Camila lo observaba de nuevo, de pie cerca de la barra. Vestía un vestido negro sobrio, su postura erguida y su mirada fija en él. Cuando Alejandro bajó la escalera y se acercó a brindar con un grupo de empresarios, Camila murmuró lo suficiente para que él la escuchara. «Eres un rey que no sabe que su reino ya arde en llamas». Alejandro la miró de reojo, con media sonrisa. «Los reinos se incendian cuando los cobardes los abandonan. Yo sigo aquí». Camila bebió un trago y replicó con calma. «No puedes tapar el humo con más humo. La gente huele la ceniza». Alejandro prefirió ignorarla y levantó otra copa, riendo estruendosamente con sus invitados. Mientras tanto, Santiago recorría la fiesta con gesto incómodo. Veía el derroche con preocupación, la fuente de champagne, las bandejas de caviar, las apuestas clandestinas en una mesa improvisada. Buscó a Alejandro y lo tomó del brazo en un momento de aparente calma. «Esto es una locura, Alejandro. Cada minuto aquí te cuesta lo que otros tardan años en ganar». «¿Y qué?», respondió el millonario con un brillo desafiante en los ojos. «El dinero está para gastarse. Esta fiesta es mi declaración, sigo de pie, sigo en la cima». Santiago suspiró. «No es la cima, es el precipicio. Y ni siquiera lo ves». Alejandro soltó una carcajada y volvió a mezclarse con la multitud. La noche avanzaba. Los músicos tocaban más fuerte, la bebida corría sin medida y la euforia se desbordaba. Alejandro, cada vez más ebrio, subía el tono de su risa y de sus gestos. Bailaba con modelos, brindaba con desconocidos, lanzaba billetes al aire como si fueran confeti. Pero a media fiesta, ocurrió lo inesperado. Un asistente entró apresurado y le entregó un sobre. Alejandro lo abrió, todavía tambaleante por el alcohol. Dentro había una notificación bancaria, uno de sus lujosos departamentos en Polanco había sido embargado oficialmente. La deuda era insostenible. Sus manos temblaron. Por un instante, todo ruido pareció apagarse. La música, las risas, los brindis, todo quedó en un eco distante. Leyó la notificación 2, 3 veces, como si sus ojos se negaran a creerlo. Cuando levantó la vista, notó que algunos invitados lo observaban con curiosidad. Los murmullos comenzaron a correr como pólvora. «Dicen que está en bancarrota. ¿Será cierto? Yo escuché que ya perdió propiedades». Las sonrisas falsas se mezclaban con miradas de lástima y morbo. La fiesta, que debía ser prueba de su grandeza, se transformaba en un escenario de duda. Alejandro, con la notificación aún en la mano, subió tambaleante a un balcón que daba al salón principal. El alcohol le ardía en la garganta, la humillación en el pecho. Miró a todos desde arriba, con los ojos rojos, y levantó su copa. «Escúchenme todos», gritó, obligando a la orquesta a detenerse. «Yo soy Alejandro Márquez. Y quiero que lo recuerden bien». Un silencio pesado cubrió el lugar. «El dinero nunca se acaba. Nunca», rugió con voz quebrada. «Y yo jamás caeré». Esperó un aplauso, una ovación, una chispa que devolviera su poder. Pero lo único que recibió fue silencio. Un silencio frío, incómodo, que se clavaba en el pecho como cuchillo. Los invitados se miraban entre sí, algunos bajaban la mirada, otros ya se dirigían discretamente a la salida. La orquesta permanecía inmóvil, esperando órdenes. Alejandro, de pie en el balcón, sintió por primera vez que su voz ya no alcanzaba. Camila, desde abajo, lo miró con compasión y tristeza. «El dinero no se acaba, Alejandro», susurró para sí misma, «lo que se acaba es la fe que otros tienen en ti». Santiago, en cambio, cerró los ojos y negó lentamente con la cabeza. «Es el principio del fin», murmuró. La música ya no volvió a sonar esa noche.
Los invitados se dispersaron con excusas apresuradas. La mansión, que horas antes vibraba con vida, quedó vacía, con botellas a medio terminar y luces aún encendidas. En el balcón, Alejandro permanecía solo, con la notificación del embargo arrugada en su mano. El eco de su propia declaración resonaba en su cabeza como un insulto. Yo jamás caeré. Pero dentro de sí, ya sabía que la caída había comenzado. La mansión de Alejandro, aquella que en otro tiempo brillaba como un palacio de cristal, amaneció en silencio. No quedaba rastro de música ni de aplausos. Solo botellas vacías tiradas en el suelo, copas con restos de champaña y el olor rancio del tabaco impregnado en las cortinas. Alejandro se despertó tarde, con un dolor punzante en la cabeza y la garganta reseca. Caminó descalzo por la sala y vio los restos de lo que había sido su gran fiesta. Los espejos ya no reflejaban grandeza, sino desorden. Había manchas en las alfombras, sillas volcadas, y en el suelo aún estaba la notificación del embargo, arrugada como un papel sin importancia. La recogió con manos temblorosas. La leyó una vez más. Las letras parecían burlarse de él, embargo oficial. Propiedad incautada por deuda vencida. Se dejó caer en el sillón, con la notificación entre los dedos. El silencio de la casa era tan profundo que podía escuchar el tic-tac del reloj de pared. Ese mismo día, Isabela lo encontró sentado en el jardín, con un cigarro a medio consumir. «Papá, ¿qué está pasando?», preguntó con la voz temblorosa. Alejandro levantó la vista lentamente. Intentó sonreír, pero el gesto se le quebró en el rostro. «Nada, hija. Solo son ajustes. Todo está bajo control». Isabela lo miró fijamente. Tenía la misma mirada de su madre, dura, penetrante, imposible de engañar. «No me mientas. Escuché a algunos invitados anoche. Decían que estás perdiendo todo». Él se levantó bruscamente, evitando su mirada. «No escuches chismes. Yo sé lo que hago». Pero su voz sonó más como súplica que como seguridad. Isabela, con lágrimas en los ojos, le mostró otra vez los papeles de su fundación. «¿Y mi proyecto, papá? ¿Todavía crees en mí?». Alejandro la abrazó fuerte, como si temiera que al soltarla todo se derrumbaría. «Siempre creeré en ti, hija. Solo, necesito tiempo». Más tarde, Camila llegó a la mansión. Caminó entre los restos de la fiesta y encontró a Alejandro en la biblioteca, rodeado de botellas vacías. «Así que aquí está el gran Alejandro Márquez», dijo con ironía. «El hombre que juró que nunca caería». Alejandro no respondió. Tomó un sorbo de whisky y desvió la mirada. Camila continuó, su voz firme como un látigo. «Siempre elegiste tus excesos antes que tu familia. Ahora mírate, rodeado de silencio y deudas». Él apretó la copa entre los dedos. «¿Viniste a burlarte?». «No, Alejandro. Vine a recordarte que, cuando la riqueza se esfuma, lo único que queda es lo que fuiste como hombre. Y tú», lo miró con dureza, «tú olvidaste serlo hace mucho». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como dagas. Alejandro quiso contestar, pero no encontró nada. Solo guardó silencio, clavando la vista en el piso. Al anochecer, Santiago apareció en la casa. Se sentó frente a Alejandro con una carpeta de documentos. «Necesitamos hablar seriamente. Si vendes algunos autos, obras de arte y terrenos, todavía puedes evitar que todo se pierda». Alejandro, con el rostro cansado, lo miró con un dejo de desprecio. «¿Vender? ¿Quieres que me arrastre como un mendigo? Yo no nací para ser pobre, Santiago. No es pobreza, es realidad». La voz de Santiago se endureció. «Ya no tienes un imperio, Alejandro. Tienes ruinas. Y si no aceptas la verdad, terminarás sin nada». El silencio se prolongó. Alejandro se levantó,
caminó hacia un ventanal y miró su mansión iluminada por las luces de la calle. Desde ahí podía ver el enorme letrero rojo que alguien había clavado esa misma tarde frente al portón: se vende. Sus ojos se llenaron de rabia y miedo. Mi casa, susurró apenas. Mi casa está en venta. El capítulo cierra con Alejandro de pie frente al ventanal, observando el cartel como si fuera una sentencia. El reflejo en el vidrio le devolvía la imagen de un hombre derrotado, aunque todavía no quisiera aceptarlo. Y en ese instante comprendió: la caída ya no era un rumor, era real. La mudanza fue silenciosa, casi clandestina. Un camión viejo se estacionó frente a la mansión, y hombres con uniformes desteñidos comenzaron a cargar muebles, cajas y recuerdos envueltos en mantas. No había cámaras, no había periodistas, no había música. Solo el ruido de pasos pesados sobre el mármol y el eco de objetos arrastrados. Alejandro observaba todo desde la entrada. Llevaba un saco arrugado y la corbata mal puesta. La mansión, que alguna vez había sido símbolo de poder, ahora se desnudaba poco a poco. Cada cuadro descolgado, cada lámpara retirada, era como arrancar un pedazo de su identidad. Con cuidado, ese piano vale más que sus sueldos juntos, gruñó a los cargadores, aunque ya sabía que ese piano pronto dejaría de ser suyo. Horas después, se encontró en un departamento pequeño, en una colonia de clase media. El edificio olía a humedad y comida casera. El pasillo estaba lleno de bicicletas viejas y macetas de plástico. Al abrir la puerta, se topó con un espacio modesto, una sala sencilla, una cocina angosta y un dormitorio con paredes desnudas. Alejandro soltó un suspiro pesado. De un palacio, a una caja de zapatos. Dejó caer su maleta en el suelo y se dejó caer en el sofá duro. Miró alrededor, nada brillaba, nada era importado, nada estaba diseñado para impresionar. Por primera vez en años, estaba completamente solo. Los días siguientes fueron un choque brutal con una realidad que siempre había ignorado. Acostumbrado a chefs privados, ahora debía preparar su propia comida. La primera vez que intentó calentar una sopa en la estufa, la dejó hervir tanto que terminó quemando el fondo de la olla. Tosió entre el humo y abrió la ventana, maldiciendo en voz baja. Ridículo, un hombre que movió millones y no sabe ni calentar sopa. Otra mañana, bajó a la tienda de la esquina. El dueño, un hombre mayor con delantal manchado de harina, lo recibió con una sonrisa. ¿Qué va a llevar, joven? Alejandro dudó un instante. No recordaba la última vez que había comprado pan por sí mismo. Señaló una charola de conchas y una bolsa de café molido barato. El tendero los envolvió en papel estraza. Son 40 pesos. Alejandro sacó un billete arrugado de su cartera. Al recibir el cambio, se sorprendió de lo pequeño que sonaba el dinero en ese lugar. De regreso en el departamento, se sentó frente a la mesa de plástico y probó su pan dulce con café. El sabor era sencillo, pero por alguna razón lo conmovió. No era el lujo del caviar ni el espumante francés, era otra cosa. Algo humano, cotidiano. Esto es lo que desayuna la gente todos los días, murmuró, casi incrédulo. Una tarde, buscando escapar de su soledad, entró a un café de barrio. Era un lugar modesto, con mesas de madera gastada, paredes adornadas con fotografías viejas y un aroma intenso a canela. Allí conoció a Mariana, la mesera. Una joven de 20 y tantos años, de cabello recogido y sonrisa sincera. Lo atendió sin reconocerlo, sin importarle su pasado, sin fingir admiración. ¿Qué le sirvo, señor?, preguntó con voz cálida. Alejandro hojeó el menú y notó los precios bajísimos. Se sintió ridículo. Un café, solo. Mariana asintió y regresó al poco tiempo con una taza humeante. ¿Quiere azúcar o leche? Él la miró, desconcertado. Estaba acostumbrado a que todo estuviera servido sin preguntar. Azúcar, sí, por favor. Cuando dio el primer sorbo, Mariana le sonrió. ¿Está fuerte?
Aquí siempre lo hacemos cargado, para que despierte. Alejandro la observó con sorpresa. Nadie le hablaba así desde hacía años, sin miedo, sin adulaciones, con simpleza. Está bien, gracias, respondió, con un tono más humilde de lo que pensaba. Ese pequeño gesto le dejó una sensación extraña, como si hubiera cruzado una puerta a un mundo que nunca había querido ver. Los días pasaron, y Alejandro comenzó a frecuentar aquel café. Mariana le servía siempre con la misma amabilidad, sin preguntar demasiado, sin tratarlo distinto. Poco a poco, empezaron a conversar. ¿Y usted a qué se dedica?, preguntó ella un día. Alejandro dudó. No sabía qué responder. Digamos que, me dediqué a los negocios. ¿Y ya no? Ya no. Mariana lo miró con curiosidad, pero no insistió. A veces es bueno empezar de cero, comentó simplemente, retirándose con una bandeja. Aquella frase quedó rondando en la mente de Alejandro como un eco. Empezar de cero. Una noche, mientras regresaba al departamento, encontró a Isabela en la entrada, llorando. Tenía los ojos rojos y los papeles de su fundación arrugados en las manos. Papá, necesito saber si todavía crees en mí. Si todavía crees en mi sueño. Alejandro la abrazó con fuerza, cerrando los ojos. Sintió su respiración acelerada, su fragilidad. Claro que creo en ti, hija. Siempre. Entonces, ¿por qué no haces nada?, lo interrumpió ella entre sollozos. Antes gastabas millones en fiestas, en cosas inútiles, ¿y ahora no puedes darme lo que necesito para ayudar a otros? Las palabras de Isabela lo atravesaron como cuchillos. Él acarició su cabello y le dijo en voz baja: solo dame un poco de tiempo. Te lo prometo, Isabela, encontraré la manera. Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas, pero no respondió. Se alejó lentamente, dejando a Alejandro con una certeza amarga: estaba perdiendo la confianza de la única persona que aún creía en él. Esa noche, en el pequeño departamento, Alejandro se miró en el espejo del baño. La luz amarillenta revelaba un rostro cansado, arrugado, muy distinto al hombre impecable que alguna vez había dominado fiestas y negocios. ¿Quién eres ahora, Alejandro Márquez?, se preguntó en voz baja. El silencio no le respondió. Solo el goteo de la llave mal cerrada acompañaba su soledad. Y por primera vez, en el fondo de su pecho, nació una semilla de duda. ¿Era posible que el verdadero lujo no estuviera en el oro, sino en las cosas simples que recién empezaba a descubrir? La traición de un amigo. El sol se ocultaba tras los edificios del centro de la Ciudad de México, tiñendo el cielo de un rojo intenso. Alejandro caminaba con paso firme hacia un restaurante elegante donde lo había citado Santiago, su socio de tantos años. El lugar estaba lleno de ejecutivos, políticos y empresarios. Meseros impecables servían copas de vino mientras las conversaciones flotaban como un murmullo constante. Alejandro, con un traje ya gastado que le quedaba grande, sintió como todos lo observaban de reojo. Alguna vez él había sido parte de ese mundo, ahora, era un extraño. En una mesa del fondo, Santiago lo esperaba. Vestía un traje italiano, reluciente, y su reloj brillaba bajo la luz tenue. Tenía la sonrisa de siempre, esa que Alejandro había confundido tantas veces con lealtad. Alejandro, exclamó, poniéndose de pie para abrazarlo. Hermano, qué gusto verte. Alejandro correspondió el gesto, aunque sintió algo frío en ese abrazo. Gracias por venir, Santiago. Necesitaba hablar contigo. Se sentaron. El mesero le sirvió vino, y por un instante Alejandro recordó los años de abundancia, cuando esa rutina era casi diaria. Mira, Santiago, empezó con voz baja. No voy a rodeos. Estoy en problemas. Tú lo sabes. He perdido casi todo, pero aún tengo contactos, aún tengo experiencia. Necesito una oportunidad para empezar de nuevo.
Santiago lo miró en silencio, girando lentamente su copa de vino. Siempre fuiste un hombre fuerte, Alejandro. Pero a veces la vida nos enseña a soltar. No me hables con frases baratas, replicó él con un destello de enojo. Tú y yo construimos todo esto juntos. Tú me conoces mejor que nadie. Sabes que no estoy acabado. El silencio entre ambos se volvió pesado. Finalmente, Santiago se inclinó hacia él. Te diré la verdad, Alejandro. La junta directiva ya no confía en ti. Tus errores costaron demasiado, y alguien tenía que poner orden. Alejandro lo miró con el ceño fruncido. ¿Qué estás diciendo? Santiago respiró hondo, como si hubiera esperado ese momento. Yo tomé el control de la empresa. Convencí a los inversionistas de que era lo mejor. Ahora todo está a mi nombre. El corazón de Alejandro se detuvo un instante. Su cara se endureció. ¿Tú, me robaste? No lo veas así, respondió Santiago con calma, casi con arrogancia. Yo salvé lo que quedaba. Si no lo hacía, todo se habría hundido. Alejandro apretó los puños bajo la mesa. Tantos años de amistad, y me clavas un cuchillo por la espalda. Santiago bebió un sorbo de vino, indiferente. La amistad es una cosa, los negocios son otra. Tú confundiste ambas. Alejandro se levantó de golpe, tirando la servilleta sobre la mesa. Algunos clientes voltearon a verlo, sorprendidos. Esto no termina aquí, Santiago. Un día, me vas a ver de pie otra vez. Santiago sonrió con frialdad, como quien mira a un hombre derrotado. Te deseo suerte, de verdad. Pero recuerda, en este mundo, la suerte no alcanza. Alejandro salió del restaurante con el corazón en llamas, respirando agitadamente. Caminó sin rumbo por las calles iluminadas, entre el ruido de los autos y las risas de la gente. Sentía rabia, dolor, humillación. El único en quien confiaba, y me traicionó. Esa noche, en su pequeño departamento, no pudo dormir. Caminaba de un lado a otro, pensando en Isabela, en Mariana, en todo lo que había perdido. La traición de Santiago no era solo un golpe económico, era un recordatorio cruel de que su mundo antiguo había muerto. Pero también, en medio de la oscuridad, nació algo dentro de él. Una chispa de orgullo herido, una furia que se transformaría en determinación. Alejandro se miró en el espejo, con los ojos rojos pero encendidos. No estoy acabado, susurró con voz temblorosa. Te lo juro, Santiago, no estoy acabado. La ciudad respiraba una tristeza húmeda bajo el cielo nocturno. Las luces de los postes iluminaban charcos de lluvia y las calles parecían interminables. Alejandro caminaba sin rumbo, con el saco empapado y los zapatos desgastados que una vez habían sido italianos y costosos. Su silueta se mezclaba entre vendedores ambulantes que recogían sus cosas, autos que rugían en la avenida y el eco de risas lejanas. Pero dentro de él no había ruido, solo un vacío que lo devoraba. Al pasar por una plaza, vio a un grupo de niños arropados con cobijas viejas, durmiendo sobre cartones. Una niña abrazaba a su hermanito para protegerlo del frío. Alejandro se detuvo, observando aquella escena con un nudo en la garganta. Cerró los ojos, y de inmediato la imagen de Isabela vino a su mente, niña otra vez, soñando en grande, hablándole de un mundo donde ningún niño tuviera que pasar hambre ni dormir en la calle. Una lágrima rodó por su mejilla. Perdóname, hija, murmuró, apenas audible. De regreso en su departamento vacío, se sentó frente a una pequeña caja de madera. Dentro estaba lo único que le quedaba de valor, un reloj antiguo, de oro, con la correa gastada pero elegante. Había sido de su padre, y antes de él, de su abuelo. El símbolo de una herencia que representaba poder, éxito y apellido. Alejandro lo sostuvo en la mano, sintiendo su peso. Cada tic-tac resonaba como un latido en su pecho. Esto es lo último, dijo en voz baja. Lo último que me ata a todo lo que fui.
El reloj brillaba débilmente bajo la luz amarillenta del foco. Alejandro respiró hondo, y por primera vez en su vida, entendió que ese objeto no era un recuerdo, era una cadena. Al día siguiente, con pasos firmes aunque el corazón tembloroso, entró a una joyería discreta en el centro de la ciudad. El dueño, un hombre de cabello cano y lentes gruesos, lo observó sorprendido. «Este reloj», dijo, examinándolo con una lupa. «Es una pieza valiosa. ¿Estás seguro de venderlo?». Alejandro asintió, tragando saliva. «Sí. No me queda nada más, y esto debe servir para algo mejor que estar guardado en un cajón». El joyero lo miró con curiosidad, pero no preguntó más. Contó los billetes y se los entregó. Alejandro los tomó sin mirar la suma. No le importaba. Salió de la tienda con las manos vacías, pero con una sensación extraña, una mezcla de pérdida y alivio. Esa tarde, tocó la puerta de la oficina pequeña donde Isabela intentaba, con esfuerzo, mantener viva su fundación. Ella lo miró sorprendida, con cierto recelo. «¿Qué haces aquí, papá?», preguntó, sin poder ocultar la frialdad en su voz. Alejandro extendió el sobre con el dinero. «Es para ti, para el proyecto». Isabela lo tomó con incredulidad, abriéndolo con manos temblorosas. Al ver la cantidad, levantó la vista con lágrimas en los ojos. «Papá, ¿de dónde salió todo esto?». «Vendí lo último que tenía. Un reloj, el de tu abuelo». El silencio llenó la sala. El recuerdo de aquel reloj había estado siempre presente en sus vidas, era el símbolo de orgullo de la familia. Isabela dejó caer el sobre la mesa y lo miró con los ojos empañados. «¿En serio harías esto por mí?». Alejandro negó suavemente con la cabeza. «No, hija, lo hago por nosotros. Porque entendí que el verdadero lujo no está en lo que poseemos, sino en lo que damos». Los primeros rayos del sol iluminaban el patio del albergue. Las risas de los niños se mezclaban con el canto de los pájaros, creando una melodía de esperanza que hacía meses Alejandro ni siquiera soñaba escuchar. Él caminaba entre ellos con pasos tranquilos, vistiendo ropa sencilla, sin corbata ni chaqueta cara. Sus zapatos estaban limpios pero desgastados, su cabello desordenado por el viento. Sin embargo, su mirada era distinta, serena, libre, llena de una paz que ningún lujo anterior le había dado. Un grupo de niños corría hacia él, llamándolo para jugar. Alejandro se inclinó, los levantó en brazos y rió con una naturalidad que hacía tiempo no sentía. De pronto, apareció Mariana, la mesera del café del barrio, con una taza humeante en la mano. Se acercó con cuidado, observando la escena con una sonrisa. «Nunca te había visto tan feliz», dijo, su voz mezclando asombro y cariño. Alejandro tomó la taza, inhaló el aroma del café y sonrió. «Es que nunca lo fui», respondió con calma. «Hasta que entendí que la felicidad no se compra». Mariana se quedó unos segundos en silencio, mirándolo con respeto. «Te lo mereces, Alejandro. De verdad». Él asintió, mirando a los niños jugar, y por un instante pareció fundirse con la escena, olvidando todo el dolor del pasado. En un rincón del albergue, Camila observaba desde lejos. Ya no había rencor ni reproches, solo respeto. Sabía que Alejandro había cambiado, y que aquel hombre que había perdido todo había encontrado algo mucho más valioso, su dignidad y propósito. Camila suspiró, cruzó los brazos suavemente y murmuró para sí. Finalmente entendió lo que importa. Alejandro, sin verla, levantó la mirada y sonrió al cielo, como agradeciendo que la vida le hubiera dado una segunda oportunidad. Y entonces apareció Santiago, el antiguo socio que lo había traicionado y que ahora caminaba con los hombros caídos, derrotado por sus propias trampas. Su rostro mostraba humillación, y cada paso parecía cargar con años de errores. «Perdí todo, Alejandro», dijo con voz quebrada, mirando al hombre que una vez había querido aplastar. Alejandro lo observó, sin ira ni reproches. Su sonrisa era tranquila, casi maternal.
Yo también, Santiago. Pero encontré algo mejor. Santiago no supo qué responder. Solo bajó la cabeza, aceptando que la verdadera riqueza de Alejandro ya no se medía en dinero ni poder, sino en la paz interior que él había logrado recuperar. El día avanzaba, y los niños seguían riendo, corriendo entre las camas y los juguetes, haciendo que el albergue se llenara de vida y esperanza. Alejandro los miraba, recordando cada paso de su caída y comprendiendo que perderlo todo había sido el precio necesario para ganar lo esencial. Se sentó en un banco bajo un árbol, mientras los pequeños jugaban a su alrededor. Sus ojos brillaban, llenos de orgullo y amor. Cada risa, cada abrazo, cada palabra de agradecimiento era un tesoro que ni el oro ni las mansiones podrían haberle dado jamás. El narrador, con voz profunda y pausada, cerró la historia. Perderlo todo fue el precio de ganar lo esencial. Alejandro Hernández descubrió que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que damos, en los lazos que cultivamos y en la paz que encontramos al aprender a perder. Alejandro sonrió por última vez en la historia, rodeado de niños felices, de su hija Isabela y del mundo que había reconstruido con amor y humildad.